Capítulo 1. La casa se alzaba en un pequeño promontorio, justo en las afueras del pueblo. Estaba sola y daba a una ancha extensión cultivable de la campiña occidental. No era una casa admirable en sentido alguno. Tenía unos 30 años de antigüedad, era achaparrada, más bien cuadrada, de ladrillo, con 4 ventanas en la fachada delantera y de tamaño y proporciones que conseguían ser bastante desagradables a la vista. La única persona para quien la casa resultaba en cierto modo especial era para Arthur Dent, y ello solo porque daba la casualidad de que era el único que vivía en ella. La había habitado durante 3 años desde que se mudó a Londres, donde se irritaba y se ponía nervioso. También tenía unos 30 años, era alto y moreno, y nunca se sentía enteramente a gusto consigo mismo. Lo que más solía preocuparle era el hecho de que la gente le preguntara siempre por qué tenía un aspecto tan preocupado. Trabajaba en una emisora local de radio y solía decir a sus amigos que su actividad era mucho más interesante de lo que ellos probablemente pensaban. El miércoles por la noche había llovido mucho y el camino estaba húmedo y embarrado, pero el jueves por la mañana había un sol claro y brillante que, según iba a resultar, lucía sobre la casa de Arthur por última vez. Aún no se le había comunicado a Arthur, en forma de vida, que el ayuntamiento quería derribarla para construir en su lugar una vía de circunvalación. A las 8 de la mañana de aquel jueves, Arthur no se encontraba muy bien. Se despertó con los ojos turbios, se levantó, deambuló agotado por la habitación, abrió una ventana, vio un bulldozer, encontró las zapatillas y, dando un traspiés, se encaminó al baño para lavarse. Pasta de dientes en el cepillo, ya, a frotar. El espejo para afeitarse apuntaba al cielo. Lo acopló. Durante un momento el espejo reflejó otro bulldozer por la ventana del baño. Se afeitó, se lavó, se secó y dando trompicones se dirigió a la cocina con idea de hallar algo agradable que llevarse a la boca. Cafetera, enchufe, nevera, leche, café, bostezo. Por un momento la palabra bulldozer vagó por su mente en busca de algo relacionado con ella. El bulldozer que se veía por la ventana de la cocina era muy grande. Lo miró fijamente. Amarillo, pensó. Y fue tambaleándose a su habitación para vestirse. Al pasar por el baño, se detuvo para beber un gran vaso de agua, y luego otro. Empezó a sospechar que tenía resaca. ¿Por qué tenía resaca? ¿Había bebido la noche anterior? Supuso que así debió ser. Activó un destello en el espejo de afeitarse. Amarillo, pensó. Y siguió su camino vacilante hacia la habitación. Se detuvo a reflexionar. La taberna, pensó. ¡Santo Dios, la taberna! Vagamente recordó haberse enfadado por algo que le parecía importante. Se lo estuvo explicando a la gente, y más bien sospechó que se lo había contado con gran detalle. Su recuerdo visual más nítido era de miradas vidriosas en la cara de los demás. Acababa de descubrir algo sobre una nueva vía de circunvalación. Habían circulado rumores durante meses, pero nadie parecía saber nada al respecto. Ridículo. Bebió un trago de agua. Eso ya se arreglaría, solo, concluyó. Nadie quería una vía de circunvalación y el ayuntamiento no tenía en qué basar sus pretensiones. El asunto se arreglaría por sí solo, pero qué espantosa resaca le había producido. Se miró en la luna del armario, sacó la lengua. Amarillo, pensó. La palabra amarillo vagó por su mente en busca de algo relacionado con ella. 15 segundos después había salido de la casa y estaba tumbado delante de un enorme bulldozer amarillo que avanzaba por el sendero del jardín. Mr. L. Prosser era, como suele decirse, muy humano. En otras palabras, era un organismo basado en el carbono, bípedo y descendiente del mono. Más concretamente, tenía 40 años, era gordo y despreciable, y trabajaba para el ayuntamiento de la localidad. Cosa bastante curiosa, aunque él lo ignoraba,
era que era descendiente por línea masculina directa de Genghis Khan. Si bien las generaciones intermedias y la mezcla de razas había escamoteado sus genes de tal manera que no poseía rasgos mongoles visibles, y los únicos vestigios que aún conservaba Mr. L. Prosser de su poderoso antepasado era una pronunciada corpulencia en torno a la barriga y cierta predilección hacia pequeños gorros de piel. De ningún modo era un gran guerrero, en realidad era un hombre nervioso y preocupado. Aquel día estaba especialmente nervioso y preocupado porque había topado con una dificultad grave en su trabajo, que consistía en quitar del medio la casa de Arthur Dent antes de que acabara el día. Vamos, Mr. Dent, dijo, usted sabe que no puede ganar, no puede estar tumbado delante del bulldozer de manera indefinida. Intentó dar un brillo fiero con su mirada, pero sus ojos no le respondieron. Arthur siguió tumbado en el suelo y le lanzó una réplica desconcertante. Bueno, dijo, ya veremos quién se achata antes. Me temo que tendrá que aceptarlo, repuso Mr. Prosser, empuñando su gorro de piel y colocándoselo al revés de la coronilla. Esa vía de circunvalación debe construirse y se construirá. Es la primera noticia que tengo, afirmó Arthur. ¿Por qué tiene que construirse? Mr. Prosser agitó el dedo durante un rato delante de Arthur, luego dejó de hacerlo y lo retiró. ¿Qué quiere decir con eso de que por qué tiene que construirse?, le preguntó a su vez. Se trata de una vía de circunvalación y hay que construir vías de circunvalación. Las vías de circunvalación son artificios que permiten a ciertas personas pasar con mucha rapidez de un punto A a un punto B, mientras que otras avanzan a mucha velocidad desde el punto B al punto A. La gente que vive en un punto C, justo en medio de los otros dos, suele preguntarse con frecuencia por la importancia que debe tener el punto A para que tanta gente del punto B tenga ganas de ir para allá, y qué interés tan grande tiene el punto B para que tanta gente del punto A sienta tantos deseos de acudir a él. A menudo ansían que las personas descubran que una vez para siempre el lugar donde quieren quedarse. Mr. Prosser quería ir a un punto D. El punto D no estaba en ningún sitio en especial, solo se trataba de cualquier punto conveniente que se encontrara a mucha distancia de los puntos A, B y C. Llegaría a tener una bonita casa de campo en el punto D, con hachas encima de la puerta, y pasaría una agradable cantidad de tiempo en el punto E, donde estaría la taberna más próxima al punto D. Su mujer, por supuesto, quería rosales, trepadores, pero él prefería hachas. No sabía por qué, solo le gustaban las hachas. Se ruborizó profundamente ante la mueca burlona de los conductores de los bulldozer. Empezó a apoyarse en un pie y luego en otro, pero estaba igualmente incómodo descargando el peso en cualquiera de los dos. Estaba claro que alguien había sido sumamente incompetente y esperaba por lo más sagrado que no hubiera sido él. Tenía usted derecho a hacer sugerencias o a prestar objeciones a su debido tiempo, ¿sabe?, dijo Mr. Prosser. ¿A su debido tiempo?, gritó Arthur. ¡A su debido tiempo! La primera noticia que tuve fue ayer, cuando vino un obrero a mi casa. Le pregunté si venía a limpiar las ventanas y me contestó que no, que venía a derribar la casa. No me lo dijo inmediatamente, desde luego. Claro que no. Primero me limpió un par de ventanas y me cobró 5 libras. Luego me lo dijo. Pero Mr. Dent, los planos han estado expuestos en la oficina de planificación local desde hace 9 meses. Ah, claro. Ayer por la tarde, en cuando me enteré, fui corriendo a verlos. No se ha excedido usted precisamente en llamar la atención hacia ellos, ¿verdad que no? Me refiero a decírselo realmente a alguien o algo así. Pero los planos estaban a la vista. ¿A la vista? Si incluso tuve que bajar al sótano para verlos. Ahí está en el departamento de exposición pública, con una linterna. Bueno, probablemente se había ido la luz. Igual que las escaleras. Pero bueno, encontró el aviso, ¿no? Sí, contestó Arthur, lo encontré.
Estaba a la vista en el fondo de un archivador cerrado con llave y colocado en un lavabo de desuso, en cuya puerta había un letrero que decía: «Cuidado con el leopardo». Por el cielo pasó una nube. Arrojó una sombra sobre Arthur Dent, que estaba tumbado en el barro frío, apoyado en el codo. Arrojó otra sombra sobre la cara de Arthur Dent. Mr. Prosser frunció el ceño. «No parece que sea una casa particularmente bonita», afirmó. «Lo siento, pero da la casualidad que a mí me gusta. ¿Le gustaría la vía de circunvalación?» «Cállese ya», exclamó Arthur Dent. «Cállese, márchese y llévese con usted su condenada vía de circunvalación. No tiene en qué basar sus pretensiones, y usted lo sabe». Mr. Prosser abrió y cerró la boca un par de veces, mientras su imaginación se llenaba por un momento de visiones inexplicables, pero horriblemente atractivas, de la casa de Arthur Dent consumida por las llamas, y del propio Arthur gritando y huyendo a la carretera de las ruinas humeantes, con al menos 3 pedazos de lanza sobresaliendo de su espalda. Mr. Prosser se veía incómodo con frecuencia por imágenes parecidas, que le ponían muy nervioso. Tartamudeó un momento, pero logró dominarse. «Mr. Dent», dijo. «Hola, sí», dijo Arthur. «Voy a proporcionarle cierta información objetiva. ¿Tiene usted alguna idea del daño que sufriría ese bulldozer si yo permitiera que simplemente le pasara a usted por encima?» «¿Cuánto?», inquirió Arthur. «Ninguno en absoluto», respondió Mr. Prosser, apartándose nervioso y frenético, y preguntándose por qué le invadía el cerebro 1000 jinetes greñudos que no dejaban de aullar. Por una coincidencia curiosa, ninguno en absoluto era exactamente el recelo que el descendiente de los simios llamado Arthur Dent abrigaba de que uno de sus amigos más íntimos no descendería de un mono, sino que en realidad procediese de un pequeño planeta próximo a Betelgeuse, y no de Wilford, como él afirmaba. Eso jamás lo había sospechado Arthur Dent. Su amigo había llegado por primera vez al planeta Tierra unos 15 años antes, y había trabajado mucho para adaptarse a la sociedad terrestre, y con cierto éxito, habría que añadir. Por ejemplo, se había pasado esos 15 años fingiendo ser un actor sin trabajo, cosa bastante plausible. Pero, por descuido, había cometido un error al quedarse un poco corto en sus investigaciones preparatorias. La información que había obtenido le llevó a escoger el nombre de Ford Perfect, en la creencia de que era muy poco llamativo. No era exageradamente alto, y sus facciones podían ser impresionantes pero no muy atractivas. Tenía el pelo rojo y fuerte, y se lo peinaba hacia atrás desde las sienes. Parecía que le habían estirado la piel desde la nariz hacia atrás. Había algo raro en su aspecto, pero resultaba difícil determinar qué era. Quizás consistiese en que no parecía parpadear con frecuencia suficiente, y cuando le hablaban durante cierto tiempo, los ojos de su interlocutor empezaban a lagrimear. O tal vez fuese que sonreía con muy poca delicadeza, y le daba a la gente la enervante impresión de que estaba a punto de saltarles al cuello. La mayoría de los amigos que había hecho en la Tierra les parecía una persona excéntrica pero inofensiva, un bebedor turbulento con algunos hábitos extraños. Por ejemplo, solía irrumpir sin que lo invitaran en las fiestas universitarias, donde se emborrachaba de mala manera y empezaba a burlarse de cualquier astrofísico que pudiera encontrar hasta que lo echaban a la calle. A veces se apoderaba de él extraños estados de ánimo. Se quedaba distraído, mirando al cielo, como si estuviese hipnotizado, hasta que alguien le preguntaba qué estaba haciendo. Entonces parecía sentirse culpable durante un momento. Luego se tranquilizaba y sonreía, pues buscaba algún platillo volante. Solía contestar en broma, y todo el mundo se echaba a reír y le preguntaba qué clase de platillos volantes andaba buscando. «Verdes», contestaba con una mueca perversa. Lanzaba una carcajada estrepitosa y luego arrancaba de pronto hacia el bar más próximo, donde invitaba una ronda a todo el mundo. Esas noches solían acabar mal. Ford se ponía ciego de whisky
y se acurrucaba en un rincón con alguna chica y le explicaba con frases inconexas que en realidad no importaba tanto el color de los platillos volantes. A continuación, echaba a andar por la calle, tambaleándose y semiparalítico, preguntando a los policías con los que se cruzaba si conocían el camino a Betelgeuse. Los policías solían decirle algo así: ¿no cree que ya va siendo hora de que vaya a casa, señor? De eso se trata, quiero recogerme, respondía Ford de manera invariable en tales ocasiones. En realidad, lo que verdaderamente buscaba cuando miraba al cielo con aire distraído era cualquier clase de platillo volante. Decía que buscaba uno verde, porque ese era tradicionalmente el color de los exploradores comerciales de Betelgeuse. Ford Perfect estaba desesperado porque no llegaba ningún platillo volante. 15 años era mucho tiempo para andar perdido en cualquier parte, especialmente en un sitio tan sobrecogedoramente aburrido como la Tierra. Ford ansiaba que pronto apareciese un platillo volante, pues sabía cómo hacer señales para que bajaran y conseguir que lo llevaran. Conocía la manera de ver las maravillas del universo por menos de $30 altairianos al día. En realidad, Ford Perfect era un investigador itinerante de ese libro absolutamente notable, La guía del autoestopista galáctico. Los seres humanos se adaptan muy bien a todo, y a la hora del almuerzo había arraigado una serena rutina en los alrededores de la casa de Arthur. Este interpretaba el papel de rebozarse la espalda en el barro, solicitando de vez en cuando ver a su abogado, a su madre o pidiendo un buen libro. Mr. Prosser asumía la función de atacar a Arthur con algunas maniobras nuevas, soltándose de cuando en cuando un discurso sobre el bien común, la marcha del progreso. Ya sabe que una vez derribaron mi casa, nunca se debe mirar atrás, y otros camelos y amenazas. Y el quehacer de los conductores de los bulldozer era sentarse en corro, bebiendo café y haciendo experimentos con las normas del sindicato para ver si podían sacar ventaja económica de la situación. La tierra se movía despacio en su trayectoria diurna. El sol empezaba a secar el barro sobre el que Arthur estaba tumbado. Una sombra volvió a cruzar sobre él. «Hola, Arthur», dijo la sombra. Arthur levantó la vista y, guiñando los ojos para protegerse del sol, vio que Ford Perfect estaba de pie a su lado. «Hola, Ford, ¿cómo estás?» «Muy bien», contestó Ford. «Oye, ¿estás ocupado?» «¿Que si estoy ocupado?», exclamó Arthur. «Bueno, ahí están todos esos bulldozer y tengo que tumbarme delante de ellos, porque si no derribarían mi casa. Pero, aparte de eso, pues no especialmente». «¿Por qué?» En Betelgeuse no conocen el sarcasmo, y Ford Perfect no solía captarlo a menos que se concretara. «Bien, ¿podemos hablar en algún sitio?», preguntó. «¿Cómo?», repuso Arthur Dent. Durante unos segundos pareció que Ford le ignoraba, pues se quedó con la vista fija en el cielo, como un conejo que tratase de que lo atropellara un coche. Luego, de pronto se puso en cuclillas junto a Arthur. «Tenemos que hablar», le dijo en tono apremiante. «Muy bien», le contestó Arthur. «Hablemos». «Y beber», añadió Ford. «Es de importancia vital que hablemos y bebamos. Ahora mismo vamos a la taberna del pueblo». Volvió a mirar al cielo, nervioso, expectante. «Pero es que no entiendes», gritó Arthur. Señaló a Prosser. «Ese hombre quiere derribar mi casa». Ford le miró perplejo. «Bueno, puede hacerlo mientras tú no estás, ¿no?», sugirió. «Pero no quiero que lo haga». «¡Ah! Oye, Ford, ¿qué es lo que te pasa?», preguntó Arthur. «Nada, no me pasa nada. Escúchame, tengo que decirte la cosa más importante que hayas oído jamás. He de contártela ahora mismo, y debo hacerlo en el bar Horse and Groom». «¿Pero por qué?». «Porque vas a necesitar una copa bien cargada». Ford miró fijamente a Arthur, que se quedó asombrado al comprobar que su voluntad comenzaba a debilitarse. No comprendía que ello era debido a un juego tabernario que Ford aprendió a jugar en los puertos del hiperespacio que abastecían a las zonas mineras de Madranita en el sistema estelar de Orión Beta. Tal juego no se diferenciaba mucho del juego terrestre denominado Lucha India, y se jugaba del modo siguiente. Dos contrincantes se sentaban a cada extremo de una mesa con un vaso frente a cada uno.
Entre ambos se colocaba una botella de aguardiente Hanks, el que inmortalizó la antigua canción minera de Orión. Oh, no me des más de ese añejo aguardiente Hanks. No, no me des más de ese añejo aguardiente Hanks, pues mi cabeza echará a volar. Di lengua mentira, mis ojos arderían y que me pondré a morir. No me pongas otra copa de ese pecaminoso aguardiente Hanks. Cada adversario concentraba su voluntad en la botella, tratando de inclinarla para echar aguardiente en el vaso de su oponente, quienes entonces tenían que beberlo. La botella se llenaba de nuevo. El juego comenzaba otra vez y otra. Una vez que se empezaba a perder, lo más probable es que se siguiera perdiendo, porque uno de los efectos del aguardiente Hanks es el debilitamiento de las facultades telequinésicas. En cuanto se consumía una cantidad establecida de antemano, el perdedor debía pagar una prenda, que normalmente era obscenamente biológica. A Ford Perfect le gustaba perder. Ford miraba fijamente a Arthur, quien empezó a pensar que, después de todo, tal vez quisiera ir a Horse and Groom. ¿Y qué hay de mi casa?, preguntó en tono quejumbroso. Ford miró a Mr. Prosser y de pronto se le ocurrió una idea atroz. ¿Quiere derribar tu casa? Sí, quiere construir, y no puede hacerlo porque estás tumbado delante del bulldozer. Sí, y estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo, afirmó Ford, y añadió gritando. Disculpe usted, Mr. Prosser, que estaba discutiendo con un portavoz de los conductores de los bulldozer sobre si Arthur Dent consistía o no un caso patológico y, en caso afirmativo, ¿cuánto deberían cobrar ellos? Miró en torno suyo, quedó sorprendido y se alarmó un tanto al ver que Arthur tenía compañía. ¿Sí? ¿Hola?, contestó. ¿Ya ha entrado Mr. Dent en razón? Podemos suponer de momento, le respondió Ford, que no lo ha hecho. ¿Y bien?, suspiró Mr. Prosser. Y podemos suponer también, prosiguió Ford, que va a pasarse aquí todo el día. ¿Y qué? Y que todos sus hombres van a quedarse ahí todo el día sin hacer nada. Pudiera ser. Bueno, pues si en cualquier caso usted se ha resignado a no hacer nada, no necesita realmente que Arthur esté aquí tumbado todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo? No necesita, repitió pacientemente Ford. Realmente que se quede aquí. Mr. Prosser lo pensó. Pues no. De esa manera, dijo, no lo necesito exactamente. Prosser estaba preocupado. Pensó que uno de los dos no estaba muy en sus cabales. De manera que si usted se hace la idea de que Arthur está realmente aquí, le propuso Ford, entonces él y yo podríamos marcharnos media hora a la taberna. ¿Qué le parece? Mr. Prosser pensó que le parecía una absoluta majadería. Me parece muy razonable, dijo en tono tranquilizador, preguntándose a quién trataba de tranquilizar. Y si después usted quiere echarse un chispazo al coleto, le dijo Ford, nosotros podríamos sustituirle. Muchas gracias, repuso Mr. Prosser, que ya no sabía cómo seguir el juego. Muchísimas gracias, sí, es muy amable. Frunció el ceño, sonrió, trató de hacer las dos cosas a la vez, no lo consiguió. Agarró su sombrero de piel y caprichosamente se lo colocó del revés de la coronilla. Solo podría suponer que había ganado. De modo que, prosiguió Ford Perfect, si hace el favor de acercarse y tumbarse en el suelo. ¿Cómo?, inquirió Mr. Prosser. Ah, lo siento, se disculpó Ford. Tal vez no me haya explicado con la claridad suficiente. Alguien tiene que tumbarse delante de los bulldozer, ¿no es así? Si no, no habría nada que les impidiera derribar la casa de Mr. Dent, ¿verdad? ¿Cómo?, repitió Mr. Prosser. Es muy sencillo, explicó Ford. Mi cliente, Mr. Dent, afirma que se levantará del barro con la única condición de que usted venga a ocupar su puesto. ¿Qué estás diciendo?, le preguntó Arthur, pero Ford le dio con el pie para que se guardara silencio. ¿Quiere usted?, preguntó Prosser, deletreando para sí aquella idea nueva, ¿que vaya a tumbarme ahí? Sí, delante del bulldozer. Sí, en el puesto de Mr. Dent. Sí, en el barro. En el barro, tal como dice usted. En cuanto Mr. Prosser comprendió que, después de todo, iba a ser el verdadero perdedor,
Fue como si se quitara un peso de los hombros. Eso se parecía más a las cosas del mundo que él conocía. Exhaló un suspiro. A cambio de lo cual se llevará usted a Mr. Dent a la taberna. Eso es, dijo Ford. Eso exactamente. Mr. Prosser dio unos pasos nerviosos hacia adelante y se detuvo. ¿Prometido?, preguntó. Prometido, contestó Ford. Se volvió a Arthur. Vamos, le dijo. Levántate y deja que se tumbe el señor. Arthur se puso en pie con la sensación de que estaba soñando. Ford hizo una seña a Prosser, que, con expresión triste y maneras torpes, se sentó en el barro. Sintió que toda su vida era una especie de sueño, preguntándose a quién pertenecía dicho sueño y si lo estaría pasando bien. El barro le envolvió el trasero y los brazos penetró en sus zapatos. Ford le lanzó una mirada severa. Y nada de derribar a escondidas la casa de Mr. Dent mientras está fuera, ¿entendido?, le dijo. Ni siquiera he pensado a especular, gruñó Mr. Prosser, tendiéndose de espaldas, con la más mínima posibilidad de que esa idea me pasase por la cabeza. Vio acercarse al representante sindical de los conductores de los bulldozers. Dejó caer la cabeza y cerró los ojos. Trataba de poner en orden sus pensamientos para demostrar que él no constituía un caso patológico, aunque no estaba muy seguro, porque le parecía tener la cabeza llena de ruidos de caballos, de humo y del hedor de la sangre. Eso le ocurría siempre que se sentía confundido o desdichado, y nunca se lo había podido explicar a sí mismo. En una alta dimensión en la que nada conocemos, el poderoso Kant aulló de rabia, pero Mr. Prosser solo se quejó y sufrió un leve temblor. Empezó a sentir un escozor húmedo detrás de los párpados. Errores burocráticos, hombres furiosos tendidos en el barro, desconocidos incomprensibles infligiéndole humillaciones inexplicables, y un extraño ejército de jinetes que se reían de él dentro de su cabeza. Vaya día. Ford sabía que no importaba lo más mínimo que derribaran o no la casa de Arthur. Arthur seguía muy preocupado. ¿Pero podemos confiar en él?, preguntó. Yo confío en él hasta que la tierra se acabe, le contestó Ford. ¿Ah, sí?, repuso Arthur. ¿Y cuánto tardaría eso? Unos 12 minutos, sentenció Ford. Vamos, necesito un trago.